Buenos días a todos, mi nombre es María Laura Praino, yo soy infectóloga pediatra y trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. El tema que nos reúne hoy son las infecciones perinatales. Esta es nuestra agenda, vamos a hablar un poco de las generalidades, la definición y las manifestaciones clínicas que puede presentar un lactante con una infección perinatal y después nos vamos a abocar exclusivamente a alguna de ellas: Chagas, toxoplasmosis, sífilis y algunas palabras de lo que son las infecciones por arbovirus. Nos van a quedar un montón de infecciones perinatales sin abordar, pero bueno, no llegamos a ver todo en una única clase. A las infecciones perinatales solíamos denominarlas con la palabra TORCH, que corresponde a toxoplasmosis, otras, rubiola, citomegalovirus y herpes. Actualmente usamos el término ETMI, enfermedades de transmisión materno-infantil, para incluir un montón de otras enfermedades, como por ejemplo Chagas, sífilis, virus Zika, hepatitis, VIH o varicela. Se estima que entre 0,5 a 1% de los recién nacidos vivos padecerán infecciones de transmisión materno-infantil. Esto hace que sea un número muy alto de recién nacidos que cada año estuvieron expuestos a algún patógeno infeccioso. Cuando uno piensa en abordar las infecciones de transmisión materno-infantil, tenemos que pensar en la evaluación de la madre desde la gestación o incluso antes, en la evaluación del feto, en cuáles son las decisiones que tenemos que tomar al momento del parto y qué evaluación y qué manejo o tratamiento, si es que está disponible, tenemos que hacer en el recién nacido. El riesgo de transmisión al feto varía según cuál sea el patógeno al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en el caso de Chagas, sífilis o VIH, el riesgo de contagio se presenta en cualquiera y todos los embarazos que presente esa mujer. Si hablamos de rubiola, varicela, toxoplasmosis o Zika, el riesgo se presenta solo cuando la madre se primo infecta en el embarazo. Y también en algunos casos puede darse la transmisión al feto en las reactivaciones de enfermedades que queden latentes. Este es el caso, por ejemplo, de citomegalovirus o de herpes. Cuando uno está frente a una mujer que quiere quedar embarazada o que consulta porque está embarazada, tienen que solicitar algunas serologías que vamos a denominar basales para saber cuál es el estado de esa paciente. Entonces le vamos a pedir pruebas para evaluar si esta mujer está infectada de sífilis, de hepatitis B, de Chagas, de VIH y de toxoplasmosis. Y también podemos ofrecerle el tamizaje a su pareja. Podemos plantear la posibilidad de estudiar otras infecciones, como por ejemplo evaluar si se justifica pedir serología para citomegalovirus, y también tenemos que hacer el control ginecológico y la búsqueda de lesiones herpéticas, así como cerca del final del embarazo el cultivo para Streptococcus agalactiae. Estas serologías, que denominamos basales, deben ser repetidas en forma periódica durante el embarazo hasta el tercer trimestre o idealmente hasta el mes previo al parto, para ver si se produce la primoinfección de alguno de estos patógenos. Cuando vamos a evaluar al recién nacido tenemos que tener en cuenta que los cuadros clínicos son totalmente inespecíficos y que pueden superponerse entre un agente etiológico y otro, y que tenemos que hacer estudios microbiológicos, sea serologías, reacción en cadena de polimerasa o cultivos, para confirmar etiológicamente cuál es el agente patógeno. Ahora, si vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones clínicas de infección congénita, vamos a referirnos a cuáles son aquellas que pueden estar en la mayoría de los casos. Y después vamos a ver si hay algunas que sean más sugestivas de uno u otro patógeno.
Dentro de lo que es la presentación clínica del recién nacido, la forma más grave es el hidrops no inmunológico. El paciente se presenta en mal estado general, con anemia, edema generalizado y falla cardíaca. El riesgo de muerte es muy alto y puede estar producido por cualquiera de los patógenos a los que nos referimos como enfermedades de transmisión materno-infantil. Es una manifestación clínica muy grave y totalmente inespecífica. El compromiso del sistema nervioso central puede estar dado por cualquiera de estas enfermedades de transmisión materno-infantil y la clínica puede estar presente desde el momento en que nace ese lactante o puede desarrollarse hasta meses más tarde. Por eso es que es importante diagnosticar la infección materna, identificar a los fetos que han sido expuestos durante el embarazo y poder seguirlos a largo plazo. Cuando se manifiesta ya desde el nacimiento, esto refleja una anoxia que estuvo temprana, por ejemplo en el primer trimestre del embarazo, y podemos ver una microcefalia al momento del parto. Son bastante frecuentes las calcificaciones cerebrales y de acuerdo a su distribución van a ser sugestivas de uno u otro patógeno. Así es que en citomegalovirus las calcificaciones suelen ser periventriculares y se identifican en la ecografía o en la tomografía casi como si uno dibujara o delineara los ventrículos. En toxoplasmosis las calcificaciones son dispersas. En rubiola están agrupadas, sobre todo a nivel de ganglios de la base. En la infección por virus Zika las calcificaciones suelen ser densas y subcorticales. Las convulsiones son poco frecuentes, salvo que nos estemos refiriendo a la infección perinatal por virus del grupo herpes. Y el retraso mental puede estar en cualquiera de los casos. Las manifestaciones oculares también pueden orientar a lo que es el agente etiológico. Es así que vamos a pedir la evaluación por un especialista para identificar si hay corioretinitis. En el caso de toxoplasmosis, la corioretinitis está presente en un porcentaje altísimo, hasta en el 70% de los recién nacidos infectados. Tenemos que determinar si hay lesiones activas o no, o si lo que estamos viendo son secuelas, y tenemos que tener en cuenta que estas lesiones, aun cuando no están activas, pueden reactivarse a lo largo de la vida y que el control oftalmológico tiene que ser periódico. Citomegalovirus y Chagas también pueden dar corioretinitis. La rubiola da una lesión característica que se denomina en sal y pimienta. También se pueden producir compromiso de otras áreas del globo ocular como catarata y microftalmía, que están habitualmente asociados a rubiola, o microftalmía, que está asociado al daño de toxoplasmosis o rubiola, sobre todo cuando se da en el primer trimestre del embarazo. Las manifestaciones cardíacas son menos comunes. Característicamente, la rubiola congénita se asocia a ductus arterioso persistente o estenosis de la arteria pulmonar, y la enfermedad de Chagas puede estar asociada a miocarditis aguda. La hepatosplenomegalia es una manifestación clínica muy común en este tipo de infecciones y es totalmente inespecífica. Y las manifestaciones cutáneas podemos encontrar ictericia por aumento de la bilirrubina a predominio directo y asociada habitualmente a hepatitis. Podemos encontrar púrpuras o petequias, por ejemplo, en el caso de infección por citomegalovirus, que están asociadas a plaquetopenia, o podemos encontrar lesiones vesiculares características de infección por virus herpes. Este cuadro por ahí tiene muchas crucecitas, pero es para que identifiquen cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de uno u otro patógeno. Fíjense que la hepatomegalia puede estar presente en cualquiera de ellos y es totalmente inespecífica, que la sepsis es más común en el caso de infecciones por Streptococcus agalactiae, que el compromiso ocular está frecuente en un porcentaje altísimo de las infecciones por Toxoplasma gondii. El compromiso del sistema nervioso central puede darse en muchos de ellos, pero cuando hay clínica de encefalitis y cuando aparecen convulsiones, tenemos que pensar sí o sí en herpes. El compromiso óseo de periostitis e incluso fracturas patológicas es característico de la sífilis congénita.
al igual que el compromiso cutáneo puede darse en sífilis congénita o puede presentar las lesiones vesiculares típicas de herpes. En el caso de neumonía, lo primero que tenemos que pensar es en la infección congénita por Streptococcus del grupo B. Ahora vamos a empezar a referirnos específicamente de algunas patologías y vamos a hablar por su importancia y por su posibilidad de tratamiento de la enfermedad de Chagas. La madre chagásica es habitualmente asintomática, la mayoría de las mujeres están en periodo de latencia de la enfermedad. Toda mujer debe ser estudiada mediante 2 técnicas serológicas, aun cuando no haya transmisión vectorial de Chagas en la región donde vive esta gestante. Si las 2 pruebas son discordantes, hay que solicitar una tercera muestra. Si son negativas, lo único que vamos a hacer es dar las medidas de prevención primaria y repetir la serología como mínimo al final del embarazo. Si las serologías son positivas, tenemos que saber que puede contagiar a sus hijos en 1 o más embarazos, pero que la tasa de contagio es pequeña y es habitualmente menor al 5% en las mujeres que son inmunocompetentes. El recién nacido hijo de madre chagásica habitualmente es asintomático aun cuando se haya contagiado. Sus manifestaciones clínicas de presentarlas son inespecíficas. Puede tener hepatosplenomegalia, puede tener clínica de miocarditis, pero lo más común es que ese bebé no tenga nada, que luzca absolutamente normal. Y es por eso que tenemos que ir a buscar el diagnóstico de manera microbiológica. Y si se diagnostica el Chagas congénito, tenemos que derivarlo a un especialista porque su tratamiento no es tan fácil de realizar y lo tiene que realizar gente con experiencia. ¿Qué pasa cuando nace un bebé hijo de una madre con infección por Chagas? Lo que vamos a hacer es, si es un bebé chiquito, si tiene menos de 10 meses, vamos a pedir métodos parasitológicos. La PCR puede ser, o lo que más habitualmente se usa, que es el microhematocrito. Si el bebé tiene la parasitemia positiva, porque en el frotis de sangre se ve el parásito, la infección está confirmada y debe iniciar tratamiento. Si el bebé está asintomático y la parasitemia es negativa, para terminar de descartar la infección voy a tener que esperar que pasen muchos meses para que el bebé limpie los anticuerpos maternos y pedirle después de los 8 a 10 meses de vida una serología, que con eso es con lo que le voy a terminar dando el alta. Si este paciente, si hacemos el diagnóstico en la madre y por ejemplo tiene un hermanito de 1 año, 2 años o 10 años, yo voy a estudiar a esos hermanos o a un bebé que llegó tardíamente después de los 8 o 10 meses de edad. Lo que voy a hacer es pedirles serología mediante 2 técnicas. Si esas 2 técnicas son negativas, el paciente no se contagió y estaría de alta. Si esas técnicas son positivas, ya pasaron más de 10 meses, aún con paciente asintomático tengo que iniciar el tratamiento. Así que lo que nos tiene que quedar claro de esta diapositiva es que lactante pequeño busco métodos parasitológicos, lo tiene que hacer alguien con experiencia. Lactante mayor de 10 meses puedo usar serología porque no me van a confundir los anticuerpos maternos. ¿Qué pasa si confirmo la infección de Chagas en el recién nacido? Podemos hacer tratamiento, en principio con 2 drogas, nifurtimox o benzniazol, y tenemos que hacer un control estricto de los efectos adversos. El benzniazol en recién nacido, sobre todo en la primera semana de vida, puede estar asociado a citopenias, entonces lo que se hace es iniciar con una dosis más bajita y aumentarla después de 4 a 5 días de tratamiento si el control hematológico es normal. Hay que darle pautas de alarma de efectos adversos gastrointestinales, que son los más comunes, que habitualmente son leves y no limitan el tratamiento. Hay que darle pautas de alarma de rash cutáneo, que es otra de las manifestaciones clínicas frecuentes, y sabiendo que es raro, pero puede presentarse enfermedad de Lyell o farmacodermias que requieran la suspensión del fármaco.
Los efectos adversos hematológicos deben ser controlados mediante hemogramas seriados y asimismo hay que pedir control de la función renal y hepática por posible toxicidad. En el seguimiento lo que vamos a hacer es, si el paciente tenía una parasitemia positiva, ya a los 15 días le voy a pedir un nuevo microhematocrito para constatar la negativización de esa parasitemia. Si persiste positivo, vamos a evaluar las causas. Tengamos en cuenta que lo más común es que haya errores en la administración del fármaco. Y si está todo bien, lo que vamos a hacer es ajustar el tratamiento y volver a repetir una parasitemia una semana después. Si el microhematocrito de control es negativo, voy a completar el tratamiento que va de 30 a 60 días y le voy a pedir un control serológico recién después de los 6 meses, porque si no me van a confundir los anticuerpos maternos. Ese control serológico es posible que sea positivo porque los anticuerpos tardan en descender y van a descender más rápido cuanto más rápido trate yo al paciente. No quiere decir que hacia los 8, 10 meses, 12 meses todavía la serología me da positiva haya un fallo terapéutico. Lo que me va a ir marcando es el descenso progresivo de los anticuerpos que habitualmente terminan negativizando entre los 2 y 3 años de vida. Ahora vamos a hablar de otra patología que es súper prevalente y que se ha visto no solo en Argentina, sino en otros, a nivel mundial, se han visto un aumento de los casos de sífilis de transmisión horizontal y de transmisión vertical. La sífilis en la embarazada suele ser asintomática y aun cuando hay una primoinfección es difícil detectarla, salvo que haya un control ginecológico estricto. Y la transmisión al feto va a variar según cuándo se produzca la infección materna. En la sífilis primaria y secundaria la transmisión al feto es muy alta y puede ascender entre el 60 y el 100% de los recién nacidos. La sífilis, en el caso de la sífilis latente temprana, en el primer año post-contagio, la tasa de transmisión al feto es del 40% y en la sífilis latente tardía el contagio es mucho menor, es alrededor del 8%, pero aún así siempre existe la posibilidad de contagio si la madre no está curada. Cuando se diagnostica sífilis en una embarazada, se le indica tratamiento con penicilina benzatínica. ¿A qué consideramos tratamiento adecuado? A que la mujer haya recibido 3 dosis de penicilina benzatínica en el caso de una sífilis latente o cuando no sabemos el momento del contagio y no podemos definir cuándo se contagió la gestante. Y este tratamiento, o sea, esas 3 dosis que le dimos de penicilina benzatínica, hayan terminado por lo menos un mes antes del parto y hayamos tenido hasta el momento del parto la demostración del descenso de los títulos serológicos, o sea, el descenso de la RPR o BDRL. ¿Cómo estudiamos sífilis en la embarazada? En cuanto tomamos contacto con esa mujer gestante, vamos a pedirle una serología. Si es negativa, se descarta la sífilis. Le pedimos una prueba no treponémica. Se descarta la sífilis, sería ideal poder estudiar a la pareja para ver si esa pareja también es negativa o tiene riesgo de contagiarla, y si ambos son negativos lo que se les indica son las medidas de precaución de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Si la serología de la prueba no treponémica es positiva, lo que tenemos que hacer es confirmarlo con una prueba treponémica. Si la prueba treponémica es negativa, entonces se descarta sífilis y se considera un falso positivo de la BDRL. Si la prueba treponémica es positiva o reactiva, se confirma la sífilis y tengo que indicar el tratamiento. Una vez que tenemos al recién nacido expuesto a sífilis en el embarazo, si la madre estuvo adecuadamente tratada, lo que dijimos antes, 3 dosis de penicilina por lo menos un mes antes del parto y con descenso de títulos serológicos, y ese recién nacido está asintomático, yo lo que voy a hacer es el control serológico. Le pido una BDRL o RPR al momento del nacimiento
y después la repito para ir viendo el descenso progresivo de títulos hasta que sea negativo. Si el recién nacido está sintomático, hay algo que falló, tengo que pensar que esa mujer embarazada se puede haber reinfectado y le voy a indicar tratamiento al recién nacido. Si la madre no fue tratada o recibió un tratamiento inadecuado, tengo que estudiar a ese recién nacido. Voy a hacer un examen clínico completo, le vamos a pedir radiografías de huesos largos, ecografía abdominal, ecografía cerebral, potenciales evocados auditivos y una prueba no treponémica como la BDRL. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener un recién nacido con sífilis congénita? Primero que puede no tener ninguna, puede lucir asintomático. Este cuadro que les traigo acá es la experiencia realizada por la gente de parasitología en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez con un N de 61 pacientes con diagnóstico de sífilis congénita para que vean cuáles fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes. El compromiso óseo, la hepatoesplenomegalia y las manifestaciones cutáneas fueron las manifestaciones más comunes que estuvieron en más de la mitad de los pacientes. Fíjense que las manifestaciones cutáneas pueden ser variadas. Un rash maculopapular, puede haber descamación, puede haber pénfigo, puede haber ictericia o puede haber condilomas en zonas húmedas. Otras manifestaciones menos frecuentes fueron la rinitis, la fiebre o los dientes de Hutchinson. ¿Cómo tratamos a ese recién nacido? Si tiene sífilis confirmada por laboratorio y clínica, si el tratamiento materno no fue realizado o fue incompleto, si la madre fue tratada pero en forma tardía, o sea, dentro de lo que es el último mes antes del parto, o si no se constataron descenso de los títulos de las pruebas no treponémicas maternas, o si incluso aumentaron las pruebas no treponémicas maternas durante el embarazo, o en la situación social de que no estoy segura de poder seguir clínicamente a ese paciente porque viven lejos, porque los padres no son adherentes o por el motivo que fuera, me voy a asegurar de que ese lactante reciba un tratamiento completo y efectivo. Y el tratamiento ideal sigue siendo la penicilina G sódica, que se va a dar en forma endovenosa por 10 días. Le vamos a dar una dosis de 50.000 unidades kilo dosis y el intervalo va a variar según la edad del bebé. Durante la primera semana de vida se administra cada 12 horas, entre el día 7 y el día 28 se administra cada 8 horas y luego de los 28 días de vida se administra cada 6 horas. Esto tiene que ver con la capacidad de metabolizar la droga que presentan los recién nacidos. Si en el caso de un recién nacido que está asintomático con una madre que recibió un tratamiento no adecuado, pero donde yo tengo posibilidad de seguimiento, o en el caso de un recién nacido asintomático donde yo no estoy seguro de que pueda realizar el seguimiento pediátrico, lo que vamos a hacer es darle una dosis de penicilina benzatínica intramuscular de 50.000 unidades kilo por única vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque la penicilina benzatínica en una monodosis es efectiva contra la sífilis, pero no atraviesa barrera hematoencefálica, o sea que no va a tratar una neurosífilis. Pero si el paciente está asintomático, casi seguro que no tiene neurosífilis. Por último, vamos a hablar de la última de estas enfermedades clásicas de transmisión materno-infantil, que es la toxoplasmosis. Tenemos que tener en cuenta que la mujer embarazada transmite la enfermedad solo durante la primoinfección, salvo situaciones excepcionales como pueden ser situaciones de inmunocompromiso. Por ejemplo, una embarazada con VIH que tenga bajos CD4 puede reactivar una enfermedad de toxoplasmosis, o una embarazada inmunosuprimida por fármacos puede reactivar una toxoplasmosis que tuviera latente. Si no, es solo durante la primera infección. O sea que en una mujer por lo demás sana, cuando yo le hago la serología en el primer trimestre y me viene positiva, ya sé que esa mujer no tiene riesgo de contagiar a su bebé.
La seroprevalencia en gestantes en Argentina varía desde el 20 al 50% dependiendo de la región. Quiere decir que a nivel país, más de la mitad de las mujeres o casi hasta el 80% de las mujeres según la zona son seronegativas y tienen riesgo de primoinfectarse en el embarazo con el riesgo consecuente de transmitir la enfermedad al feto. Cuanto más temprano el embarazo, más daño se va a producir al bebé, pero a la vez menos riesgo, menos tasa de transmisión tengo materno-infantil. En cambio, al final del embarazo, el riesgo de contagio al feto es muy alto, pero las secuelas que va a presentar son menores. ¿Cómo estudia la mujer embarazada? Le voy a pedir una serología IgG en la primera consulta. Si fuera prenatal sería fantástico. Casi nunca pasa esto. Las mujeres llegan en la consulta con suerte en el primer trimestre del embarazo. Si su serología es positiva y tiene títulos altos, le voy a pedir una prueba de avidez y la voy a derivar a un especialista para que defina si esta mujer se acaba de infectar de toxoplasmosis y tiene riesgo de transmitirla a su bebé o no. Si tiene una IgG positiva en títulos bajos, le voy a repetir la misma técnica en 3 semanas. Y si el título está estable, pienso que es una infección pasada, no me preocupo y ya se acabó el problema. Pero si ese título es bajo pero está en aumento, lo más probable es que tenga una infección aguda. Entonces tengo que estudiar a ese feto y tengo que darle el tratamiento correspondiente. Ahora, dijimos que si le hago una serología de IgG en la primera consulta y me viene negativa, cosa que me va a pasar en más de la mitad de las embarazadas del país, con ese título negativo la mujer no está infectada, tiene riesgo de primoinfectarse y tengo que dar medidas de prevención primaria. Lo más común es que la toxoplasmosis no se produzca por el contacto con mascotas, sino que se produzca por la ingesta de carnes mal cocidas o verduras mal lavadas. Entonces la pauta es que las verduras tienen que estar lavadas cuando se van a consumir crudas muy bien, hoja por hoja, y se puede colocar vinagre en el agua de lavado de las verduras para destruir los quistes de toxoplasma y que las carnes que coma esa mujer tienen que estar bien cocidas en todo el espesor de la carne, digamos. Y después le voy a pedir serologías cada 2 meses durante el embarazo y si llega a presentarse la seroconversión ya tengo confirmada que se trata de una infección aguda y que requiere tratamiento. ¿Cómo se tratan a las embarazadas? El tratamiento lo va a realizar un especialista. En el primer trimestre del embarazo se usa espiramicina y a partir de la semana 14 se usa pirimetamina sulfadiazina hasta el final del embarazo o hasta por lo menos la semana 36 en que puede volver a plantearse el uso de espiramicina por los posibles efectos adversos sobre todo de las sulfas. Las técnicas serológicas para el estudio de toxoplasmosis son múltiples y tienen características diferentes. La reacción de Sabin-Feldman es la prueba de referencia, pero solo se hace en laboratorios especializados, no es de la práctica clínica habitual. La inmunofluorescencia indirecta o reacción de Remington puede presentar interferencias en la determinación de la IgM y esto puede dar lugar a falsos negativos y a falsos positivos. El enzimo inmunoensayo o huella de IgM tiene riesgo de falsos positivos. El ELISA IgM doble sándwich es la que presenta mayor sensibilidad y mayor especificidad, siendo la prueba ideal. La inmunoabsorción y aglutinación, que es la prueba de ISAGA, también es altamente sensible y específica. La aglutinación directa es una prueba útil y por su menor complejidad está extendido su uso en laboratorios de complejidad intermedia. Y la prueba de avidez de IgG lo que me va a permitir es determinar la avidez de los anticuerpos por el toxoplasma. Que tengan baja avidez me habla de una infección reciente, como que ese anticuerpo no es tan bueno para detectar el toxoplasma porque es una infección que se acaba de producir, habla de enfermedad aguda y nos habla de que esa gestante requiere tratamiento contra toxoplasmosis. Mientras que una prueba de avidez de IgG alta
habla de mayor tiempo transcurrido desde la primera infección y cuando lo encuentro en el primer trimestre me sugiere una infección previa a la concepción. ¿Qué voy a hacer en el recién nacido con riesgo de infección? Si está asintomático, esto no me descarta la infección. Dijimos que cuanto más tarde se producía la infección en el embarazo, menos síntomas iba a tener el bebé al nacer. Le voy a pedir un examen ocular hecho por un especialista, una ecografía cerebral y le voy a pedir serologías de tipo IgG, que va a mostrar anticuerpos del bebé, pero también va a mostrar los anticuerpos maternos, y le voy a pedir serologías de IgM y de IgA que no atraviesan la placenta y que por ende son de producción exclusiva del recién nacido. Si encuentro títulos de IgG en aumento con IgM e IgA positivas o alteraciones en el fondo de ojo o en la eco cerebral, ese lactante está infectado y requiere iniciar tratamiento. Si el recién nacido ya al momento de nacer está sintomático, también tengo que iniciar el tratamiento. Y si el recién nacido está asintomático, yo lo que voy a hacer es controlarlo con anticuerpos y, por ejemplo, anticuerpos de tipo IgG que le voy a ir pidiendo de forma seriada para ver el descenso de títulos, pero si esos títulos no descienden y persisten positivos luego de los 7 meses, estoy asumiendo que son anticuerpos del bebé y aún estando asintomático, tengo que darle tratamiento. En cambio, si el bebé va descendiendo sus títulos de IgG y logra negativizarlos, ese lactante no se ha infectado nunca y no requiere tratamiento. Cuando decido hacer tratamiento, lo ideal es que lo haga un especialista. Se va a hacer con pirimetamina, sulfayacina y ácido folínico, que es la leucoborina, que es para prevenir los efectos adversos de pirimetamina sulfa. Se va a hacer con un periodo de no menos de 6 meses y hasta por lo menos el año de vida, lo que suceda último. También puede requerir corticoterapia, sobre todo cuando hay manifestaciones oculares, cuando hay corioretinitis activa. Y dentro del monitoreo terapéutico lo que voy a hacer es pedirle un hemograma y pedirle una química de control, sobre todo para controlar la función hepática y las citopenias que pueden producirse por estos fármacos. Y ahora vamos a hablar algunas palabras de otras que no son las enfermedades de transmisión materno-infantil clásicas, pero que también nos preocupan en nuestro medio, que son las arbovirosis. Puntualmente vamos a hablar de dengue, zika y chikungunya. La, la infección por arbovirus puede hacer que esa mujer gestante se enferme de manera más grave. Puede presentar hemorragias y puede presentar hipotensión. A nivel del feto puede producir pérdida fetal, puede producir hemorragias o insuficiencia placentaria, puede presentarse con malformaciones o puede tener efectos indirectos porque la enfermedad grave materna trae consecuencias sobre el crecimiento fetal durante el embarazo. Y también puede presentarse la infección en el recién nacido. Puede presentar secuelas a mediano y a largo plazo con alteraciones del neurodesarrollo o puede presentar este recién nacido enfermedad sintomática, sobre todo cuando la infección se produce muy cerca del momento del parto y la madre no llegó a formar anticuerpos contra ese patógeno. Cuando nos referimos a dengue, tenemos que saber que el dengue en una mujer gestante da un cuadro clínico más grave que en la población general, que el riesgo de muerte es 4 veces más elevado que en la población general y encima cuando se produce cerca del parto hay riesgo de hemorragias, sea por parto o por cesárea. La infección congénita se asocia a prematurez con un riesgo relativo de 1,71. Se asocia a bajo peso al nacer, también con un odds ratio de 1,41, se asocia a abortos espontáneos y a mortinatos, pero es raro que se presente con malformaciones congénitas. Cuando se produce al final del embarazo, lo que vamos a ver es la infección sintomática del recién nacido que puede dar lugar a un cuadro grave de dengue, sobre todo con petequias o manifestaciones hemorrágicas.
Vamos a referirnos un poquito a virus Zika. El Zika inicia su diseminación en las Américas en el año 2015, desde Centroamérica hacia el sur, con mucha difusión por lo que sucedió en el norte, en la región norte de Brasil. La transmisión es una arbovirosis, también se produce por la picadura del mosquito infectado, pero también es un virus que persiste mucho tiempo en fluidos, sobre todo en fluido seminal, y puede producirse el contagio por vía sexual, por transfusiones o por vía placentaria. Entonces tenemos que tener en cuenta la transmisión vectorial para prevención en la embarazada, que es prevenir picaduras de mosquito, y si la pareja de una mujer que quiere quedar embarazada presentó Zika, se le sugiere que no busque un embarazo por lo menos por 6 meses porque si no se puede contagiar por vía sexual. Las manifestaciones del síndrome de Zika congénito son muy amplias y van a depender de cuándo se haya producido la primoinfección. Acá les pongo algunas según el parénquima afectado, que son las más comunes. Del sistema nervioso central lo que más comúnmente se ve es microcefalia, pero también podemos ver hipertonía, convulsiones, un llanto neurológico o irritabilidad e hiperreflexia. Las manifestaciones esqueléticas también son bastante características cuando se presentan como artrogrifosis. Puede haber manifestaciones oculares con alteración de la retina, del nervio óptico, alteración de la función visual, nistagmus o estrabismo, y puede haber otras manifestaciones como alteraciones morfológicas del cráneo, un bebé que es pequeño para la edad gestacional o que se presente con fontanela cerrada o suturas superpuestas. Y a nivel de las neuroimágenes, lo que más comúnmente se ve es ventriculomegalia con calcificaciones cerebrales densas, como mencionamos antes, la microcefalia, alteraciones de atrofia cortical en cerebelo o el tronco, encefalomalacia, lisencefalia, anomalías del cuerpo calloso, quistes y pseudoquistes o aumento de la cisterna magna. Y si nos referimos a chikungunya, que cobra importancia por el brote que están teniendo países vecinos, como este año en Paraguay, lo que se conoce de su transmisión a partir de lo que es la experiencia en Latinoamérica es que la transmisión vertical varía desde el 27 hasta el 48%, que si se produce en el primer trimestre del embarazo puede producirse la muerte fetal. A diferencia de lo que sucede con virus Zika, el chikungunya es muy raro observar malformaciones, y cuando se produce la infección al final del embarazo, el riesgo es que haya una transmisión al feto y que la madre no haya llegado a formar anticuerpos al momento del parto y que ese bebé pueda presentar una infección grave por chikungunya perinatal. Ese recién nacido tiene que ser estrictamente observado, de hecho, aunque esté perfecto y luzca muy bien y no tenga ninguna manifestación clínica, no se puede ir de alta y se sugiere que se quede internado por lo menos una semana para observación, ya que se calcula que más o menos el 12% de los recién nacidos presentarán enfermedad sintomática, que la tasa de mortalidad es muy elevada y asciende al 5% y la tasa de secuelas a largo plazo es del 30 al 45%. Hay que tener en cuenta que la cesárea no reduce la transmisión al feto y no está indicada por el diagnóstico de chikungunya, va a depender de otros criterios obstétricos. ¿Qué experiencia tenemos en Latinoamérica? Esta publicación que les cito acá del año 2016 nos muestra en 3 países diferentes la experiencia en chikungunya congénita y perinatal. Se hizo en 2 centros en El Salvador con seguimiento de embarazadas, en el Hospital Hernando Moncaliano Pedromo en la ciudad de Neiva, en Colombia, y en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de Altagracia en Santo Domingo, en República Dominicana. En total se identificaron 169 neonatos con infección presuntamente por chikungunya o confirmada por métodos virológicos. Y dentro de las características clínicas es esta tabla que ven ustedes que tiene un montón de síntomas, pero donde lo más común fue la fiebre, que estuvo en un porcentaje altísimo de los pacientes,
las alteraciones de la alimentación, la irritabilidad, que es muy importante y que puede deberse tanto a compromiso neurológico como a dolor. La hiperalgesia y la alodinia son síntomas frecuentes en el chikungunya perinatal, la presencia de rash y la presencia de edema en miembros inferiores. El chikungunya puede manifestarse con un cuadro clínico grave, incluso de encefalitis, shock o miocarditis que lleve a la muerte en lactantes pequeñitos. Y dentro de lo que es este estudio, de esos 169 pacientes, se les había realizado la punción lumbar a 22 de los pacientes, en la mitad de los casos, en 10, esta punción lumbar fue patológica, y lo más importante es la pleocitosis a predominio mononuclear, como ven, con una media de recuento celular de 158, y con una glucorraquia y una proteinorraquia que fueron normales en la mayoría de los casos. Así que vamos a cerrar acá, voy a hacer algunos comentarios finales. Tenemos que tener en cuenta que las infecciones en la mujer embarazada, cualquiera sean, tenemos que pensar que cualquier infección en la mujer embarazada tiene el potencial de dar un cuadro clínico más grave que en una mujer no gestante, puede producir la muerte fetal o puede provocar infecciones en el recién nacido que conlleven secuelas a mediano o largo plazo. Por eso, tengamos en cuenta que muchas de estas infecciones el bebé va a nacer y va a lucir totalmente asintomático y nosotros tenemos que ir a buscarlas. Tenemos que asesorar a la madre en la primera consulta para poder prevenir todas las infecciones que podamos, infecciones de transmisión sexual, infecciones de transmisión por vectores como pueden ser las arbovirosis, infecciones de transmisión alimentaria como puede ser listeria o como puede ser toxoplasmosis. Tenemos que realizar controles serológicos de rutina para detectarlas tempranamente. Si existe la oportunidad, tenemos que tratar a la madre, como en el caso de sífilis o en el caso de toxoplasmosis, por ejemplo. Y al recién nacido tenemos que estudiarlo, aunque no tenga ningún síntoma, y tenemos que buscar cuál es el impacto de órganos que tuvo esa infección. Ecografías, siempre que podamos, para no irradiar al paciente, cerebral, abdominal, placas de huesos largos, estudios de laboratorio como puede ser hemograma, función renal, función hepática. Tenemos que ir a buscar cuál es el impacto que ese patógeno tuvo en el bebé. Y tenemos que tratar las enfermedades tratables y tenemos que prevenir las secuelas en aquellas que no podamos tratar específicamente, como puede ser una infección por virus Zika que puede requerir estimulación neurocognitiva, motora o visual. Bueno, muchas gracias y les dejo mi correo para cualquier consulta.